Capital Intereconomía, con Rubén Gil. En una hora tenemos en marcha la sesión bursátil en Europa y según los futuros va a ser una sesión que va a arrancar en positivo. Futuro del DAX subiendo ahora mismo un 0,26%, futuro de los top 50 avanzando un 0,32%, se empieza a mover el futuro del IBEX 35 también con subidas del 0,4%. Un IBEX 35 que va a partir esta mañana desde los 10.646 puntos. Sesión anodina, prácticamente de transición la de ayer, en la que la bolsa española apenas subía un 0,07%. Una jornada en la que parece que las bolsas recuperan la calma, los inversores se quitan el miedo y el Nikkei de Tokio sigue de fiesta. Volvía hoy a cotizar tras el festivo de ayer y lo ha hecho con una subida cercana al 3,5%. Ha terminado por encima de los 36.200 puntos, más de 1.100 puntos de subida para el principal indicador de la bolsa japonesa, que recupera los 36.000 puntos por primera vez desde el pasado mes de agosto. Una referencia importante, la que hemos tenido esta madrugada en Japón. Los precios al productor, que aumentaron un 3% en julio respecto al año anterior, es una décima más de lo que habían subido en el mes anterior. Ojo, porque hablando de precios, es noticia también de esta madrugada que Japón, el Parlamento japonés, planea celebrar una sesión especial la próxima semana en la que va a discutir la decisión del Banco de Japón de aumentar los tipos de interés en su última reunión. Noche que nos deja también un dato, el decrecimiento del 2,9% de la economía de Singapur en el segundo trimestre del año, en línea con lo que se había anticipado, y signo mixto para las bolsas asiáticas. Subida muy moderada, apenas 4 centésimas para el Kospi en Corea del Sur, subida del 0,1% ahora mismo para el Hansen de Hong Kong, recortes sin embargo para el Nikkei de Tokio, y también tenemos recortes esta mañana para las bolsas indias. Recortes que son moderados, apenas llegan al 0,2%. Tranquilidad también en el mercado de bonos, donde tenemos en tiempo real al estadounidense a 10 años subiendo un 0,15% el rendimiento, 3,91, bajando un 0,1% en el alemán, está en el 2,22%, y el del español se mantiene por encima del 3%, 3,07%. Muy atentos hoy al Tesoro, ojo, porque celebra subasta de deuda a corto plazo, va a colocar letras a 3 y 9 meses, espera captar hasta 2.500 millones de euros, y vamos a estar muy atentos a la rentabilidad, porque en la anterior subasta de este tipo, la rentabilidad ofrecida a los inversores bajó del 3% por primera vez en año y medio, en 18 meses. En cuanto a citas del día, los futuros en Estados Unidos, por cierto, también subiendo, y el petróleo hoy bajando. Ojo al crudo. Están cayendo los futuros más de medio punto porcentual y rompen una racha de 5 días de subidas, con los mercados que vuelven a centrarse en la preocupación por la demanda más que la geopolítica, después de que la OPEP recortara ayer su previsión de crecimiento de la demanda para este año debido, dicen, a las expectativas más moderadas en China. Tenemos hoy también para el día de hoy, además de esa subasta del Tesoro, cita con el INE. A las 9 va a publicar el IPC definitivo del mes de julio. Vamos a ver si así confirma que la inflación se moderó 6 décimas el pasado mes hasta el 2,8% por la caída del precio de la electricidad y de los alimentos. Vamos a estar mirando también a referencias macroeconómicas, sobre todo en Estados Unidos. 2:30 de la tarde tenemos precios al productor, antesala del dato de IPC del mes de julio, importante dato de IPC que se publica mañana miércoles, y vamos a tener hoy también cuentas de Home Depot. Aquí en Europa se van a cotizar algunas, como las que han presentado la división de electrólisis de ThyssenKrupp, también las de Brenntag o las de HelloFresh, cuentas también que estamos esperando de Porsche. Y en cuanto a referencias, lo más destacado para el día de hoy va a ser la confianza inversora del mes de agosto en Alemania, y tenemos ya sobre la mesa dato de paro en el Reino Unido. Más de lo previsto, baja el desempleo en aquel país, cae la tasa de desempleo hasta el 4,2%. Todo esto es lo que se va a cotizar y se va a negociar hoy en las bolsas europeas, en una jornada en la que hemos vuelto a ver caída del yen frente al dólar, cayendo ahora mismo hasta los 147,59 unidades. El euro dólar lo tenemos en 1,0937, prácticamente sin cambios, y una noche que nos deja también la conversación que mantenían Donald Trump y Elon Musk en una charla en la red social X, charla larga, charla distendida, charla con numerosos problemas técnicos. Aún así, casi 1 millón de personas la han seguido en directo. Una charla en la que ha hablado Trump de su relación con otros líderes mundiales, ha hablado de la inmigración, ha hablado también de la economía o de la situación en Oriente Próximo.
Todas las cosas que están viendo ahora, todo el horror que se ve en Israel, todos están esperando un ataque de Irán. Irán no estaría atacando, créanme. Yo cuando estuve allí, lo digo con todo el respeto, no quería hacerle nada malo a Irán, pero sabían que no debían andarse con rodeos. Irán estaba en quiebra porque le dije a China que si le compras petróleo a Irán, todo depende del petróleo. Ahí es donde está el dinero. Y si compras petróleo de Irán, no vas a hacer ningún negocio con Estados Unidos. Y lo dije en serio, y dijeron que lo aprobaríamos. No compraron petróleo de otros países. Además, si quieres comprar, no estás haciendo negocios con Estados Unidos. Lo que no ha dado Trump ha sido muchos detalles sobre sus planes de cara a un segundo mandato electoral en su vuelta a la red social X, de la que fue suspendido en 2021 tras el asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio. Vuelve Trump a Twitter, antiguo a Twitter, a X, a 3 meses para las elecciones. Luego vamos a seguir escuchando más cosas de las que ha dicho Trump, porque ha hablado también, como decimos, del tema de las propinas, de inmigración, de cómo está la economía estadounidense o de su intento de asesinato. Lo vamos a hacer enseguida en nuestro tiempo de opinión, en el que vamos a poner también sobre la mesa más asuntos de los que han marcado, están marcando y van a marcar la jornada de este martes 13 de agosto. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Un martes en el que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer en el Senado para informar sobre la postura del gobierno español sobre el resultado electoral en Venezuela. Pedro López Fontaneda, buenos días. Buenos días de nuevo. Comparecencia que se va a celebrar a petición del principal partido de la oposición en el Senado. Va a centrar su discurso el ministro de Exteriores en aclarar la postura del gobierno sobre la presidencia ahora mismo de Maduro y la situación en Venezuela. Todo en un contexto muy difícil, en el que las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y su autoproclamación como presidente han dejado ya 24 muertos y más de 2.200 detenidos. Al día siguiente de las elecciones, el ministro José Manuel Álvarez aclaraba la necesidad de que la voluntad democrática de los venezolanos sea respetada con la presentación de todas las actas para garantizar esos resultados. Desde el PP esperan que el ministro reconozca el triunfo de la oposición venezolana, desde donde María Corina Machado, exdiputada opositora, una de las voces más críticas contra Maduro, ha afirmado que Edmundo González Urrutia tomará posesión como presidente en 2025. Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso depende de lo que hagamos todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Eso depende que esta fuerza, esta organización, esta convicción, este compromiso que desplegamos durante meses y que tuvo esa victoria contundente el 28 de julio, se mantenga, siga adelante y siga creciendo. Yo confío en el pueblo de Venezuela. Por cierto, después de un titular de Wall Street Journal, Estados Unidos ha tenido que desmentir haber ofrecido una amnistía. No le han ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro y además piden una transición pacífica. Por cierto, hablando de Venezuela, sobre todo de su economía, a pesar de las sanciones internacionales, sobre todo estadounidenses, hemos conocido que el régimen de Maduro ha seguido vendiendo crudo, convirtiéndose en uno de los 10 principales vendedores de petróleo del mundo. España dispara las importaciones de crudo de Venezuela en un segundo trimestre récord. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a encabezar esta mañana la primera reunión de su nuevo gobierno. Primera reunión del nuevo Ejecutivo tras 5 días desde la investidura. Será dentro de menos de una hora, a las 9 de la mañana, y sobre las 12:30 habrá una rueda de prensa posterior. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habla de un gobierno transversal, representativo, territorialmente como socialmente, que deberá servir a una nación catalana dentro de una España plurinacional. Así lo remarcó ayer en el acto de toma de posesión de los 16 consellers del nuevo gobierno. El denominador común de los nuevos miembros, según Illa, es una competencia probada con trayectorias profesionales acreditadas. En un context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats. En su discurso también explicó las novedades del gobierno. 2 consellerías más, política, lingüística, por el pacto de investidura con Esquerra, y la de deporte, que ha justificado porque era una demanda del sector. Los presidentes de Rusia y de Palestina, Vladimir Putin y Mahmoud Abbas, se van a reunir en Moscú, van a debatir temas de interés bilateral para ambos países y la situación en Medio Oriente. Y van a intercambiar opiniones sobre ese conflicto israelí-palestino, la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. La última reunión personal
de estos dos líderes, de Putin y Abbas, tuvo lugar en febrero de 2018, cuando abordaron la creación de un nuevo mecanismo internacional para el arreglo en Medio Oriente. Rusia se pronuncia a favor de un alto al fuego inmediato en Gaza y la solución del conflicto de Oriente Medio mediante la implementación de la resolución de la ONU sobre 2 estados. En opinión del Kremlin, la paz es más improbable cada vez que Israel bombardea y afecta a civiles. Por otro lado, Estados Unidos ha avisado de que Irán podría realizar un importante ataque a Israel esta semana. Lo ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, un tema tratado con los presidentes Joe Biden junto con los presidentes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Desde Irán, su presidente avisa de que tienen todo el derecho a responder a las agresiones. Aviso también de Rusia, que promete una respuesta contundente a Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, ha afirmado que una severa respuesta del ejército ruso no tardará en llegar. 6 días después de la incursión ucraniana en la región de Kursk. Kiev ha celebrado esta incursión como, dicen que ha levantado enormemente la moral en el país, según ha explicado un responsable ucraniano, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, califica esta incursión como un desastre para Rusia, que ha tenido ya que evacuar a más de 120.000 personas. Pendientes también del precio del petróleo, como les decíamos, cae hoy por la preocupación por la demanda. La Agencia Internacional de la Energía va a publicar hoy su informe mensual sobre el mercado petrolero. Y es que justamente parece que van a coincidir la Agencia Internacional de la Energía con la OPEP, y no suelen coincidir en sus conclusiones. Hoy conoceremos las expectativas para el mercado energético por parte de la AIE. Ya sabéis, proporciona una previsión de la evolución del mercado del crudo para el siguiente año. Ayer pudimos ver las conclusiones de los países productores de petróleo. La OPEP ajustó ligeramente a la baja sus pronósticos sobre el crecimiento de la demanda de este año. De cara a 2024, la OPEP reduce la proyección de crecimiento en 135.000 barriles diarios. Hablan de un cambio como una ligera revisión que refleja datos reales del primer y segundo trimestre. También que se suavizan las expectativas sobre el crecimiento de la demanda de petróleo en China en 2024. Y una más de Donald Trump, que acusa a Kamala Harris de copiar su compromiso electoral de hacer que las propinas de los trabajadores estén libres de impuestos. Eran las palabras del junio pasado en un mitin en Las Vegas, el que acudían miembros del sindicato culinario. Trump se comprometió en ese momento a hacer que las propinas de los trabajadores estén libres de impuestos. Ahora la vicepresidenta ha hecho una propuesta similar en la misma ciudad el pasado sábado. Trump acusa a Harris de estar copiándole las propuestas políticas para las elecciones. No habrá impuestos sobre las propinas, lo dije hace meses y, por cierto, hacían todo lo contrario, ya sabes. No solo tenían impuestos sobre las propinas, sino que contrataron a 88.000 agentes del IRS y muchos de ellos fueron asignados para buscar camareras y caddies, y todo esto sobre las propinas. Tenían una política realmente que iba a perseguirte, y están acosando a la gente de forma horrible. Y después, de repente, para la política, ella dice, ya sabes, sale con lo que dije, lo cual creo que es terrible y creo que también les está afectando muy fuerte. Esta gente es falsa. Trump asegura que la candidata demócrata, que Kamala Harris, está adoptando posturas en la campaña que son exactamente lo opuesto a las políticas que siempre han promocionado e implementado. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Seguro que ha oído hablar de la hipoteca a la americana, un término que no es del todo conocido en todo su esplendor y que puede confundir a muchos por la aparente sencillez. Una hipoteca a la americana es la acción de dar o donar la vivienda para cancelar una deuda, es decir, dar las llaves de la casa al banco y olvidarse de la deuda. Pero no acaba aquí, ya que las hipotecas a la americana tienen letra pequeña. La banca se blinda con unos intereses para los préstamos hipotecarios que son más altos. Los seguros de vivienda e impuestos son mayores que los nuestros y esta dación de llaves por deuda solo se da en algunos estados. Antes, el banco intenta cobrar la deuda revisando los ingresos de la persona que no puede pagar. Si tiene propiedades, las embarga, caso de automóvil, muebles, bicicleta, etc. E intenta buscar un comprador para esa vivienda cubriéndose de posibles pérdidas. Solo en pocos casos se da la dación del piso por la hipoteca, pero la deuda queda registrada en un fichero por si en un futuro se puede pagar y este registro dificulta y mucho conseguir nuevos préstamos. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Ocho y 16 minutos de la mañana, tertulia capital en marcha con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Aquí estamos, todo bien, todo marcha. Muy bien, me alegro. Va evolucionando el mes de agosto como Dios manda, ¿no? Sí, con mucho calor, no llueve ni una gota, pero bueno, es lo habitual en estas fechas. Bueno, eso sí. José Luis Fernández Santillana, director de estudios de Uso, presidente de CEOMA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, descansando unos días, o sea que bien, genial. Vale, me alegro mucho. Juan Merino, presidente de Asincex, Asociación sin ánimo de lucro de empresas de ingeniería y consultoría de Extremadura. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Estás bien? Muy bien. Aquí aguantando los tsunamis de calor, porque vamos a pasar ya de olas a tsunamis y bueno, nada raro por otra parte. Bueno, pero viene un poquito más flojo hoy el tema, ¿no? ¿No? Hoy vamos a respirar un poquito, ¿no? Parece, ¿no? Parece, ¿no? Pero baja como 3 grados ahí, luego volverá a los 38, que luego 38 es una medición que se hace en el medio del campo a 2 metros de altura, sin restricción de calor, pero cuando estás en la ciudad y tal, todo lo que va absorbiendo en el día, el suelo, las paredes y tal, luego te lo devuelve por la noche. Bueno. Oye, luego os pregunto por el tema de los jóvenes. Como decíamos ya en el informe de la OIT, en el que decía que baja la tasa de paro juvenil a nivel mundial, pero que hay un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y luego hablamos del sueldo de los jóvenes que no le llega para pagar el piso. En algunos casos ni para pagar las facturas. Pero antes quiero preguntaros por la entrevista y algunas de las cosas que ha dicho esta madrugada Donald Trump, que ha vuelto a Twitter a 3 meses de las elecciones. Y han tenido una charla con el dueño de Twitter, de X, con Elon Musk, una charla pues larguita, que ha visto en directo casi 1 millón de personas y de la que se está hablando y se va a hablar mucho hoy. Ha hablado de varios asuntos que os quiero ir poniendo sobre la mesa. El primero, ¿cómo está la economía estadounidense? Y os quiero preguntar qué papel va a jugar la economía, la situación económica de Estados Unidos en esas elecciones del mes de noviembre. Esto decía Trump sobre la economía de Estados Unidos. Lo que realmente les enfada es lo que Kamala y Biden han permitido que le pase a la economía. Es un desastre la inflación. La inflación no importa lo que ganes, la inflación te está comiendo vivo. Si es un trabajador o una persona con ingresos medios, no puede permitirse, ya sabes. Hace 4 o 5 años la gente ahorraba mucho dinero. Hoy están usando todo su dinero y pidiendo dinero prestado para vivir. Es algo terrible lo que sucede y terminaremos con eso. Bueno, ¿qué os parece estas palabras de Trump? Al que, claro, lo que le interesa, entiendo, Garnica, es que la economía estadounidense se enfríe un poquito antes de las elecciones para decir, oye, aquí estoy yo, que esto lo voy a sacar adelante. No sé a los americanos qué les parece la política económica de uno de otro y quién genera un poquito más de confianza de Harris o de Trump para gestionar la economía, Garnica. Vamos a ver, el talón de Aquiles de Trump es que la economía
en tiempos de Biden no ha ido mal. Y además no ha ido mal, curiosamente, porque más o menos ha seguido las directrices que había establecido Trump. Si hubiera gobernado Trump estos años, se hubiera producido el mismo fenómeno inflacionista, seguro, por supuesto. Y, por ejemplo, en las relaciones comerciales exteriores, pues Biden se ha aplicado a seguir reduciendo el déficit comercial americano, sobre todo con China, y amenazar con aranceles y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Trump tiene poco que rascar en cuanto a política económica. Tiene mucho más en lo que son cuestiones de política internacional, porque evidentemente con Biden al mundo le ha ido mal, y se ha producido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y se ha producido la agresión de Hamas a Israel, que se habla de los palestinos, pero que realmente es Irán quien ataca a Israel a través de sus franquicias, que son Hamas, Hezbollah y los hutíes, ¿no? Y se ha producido otra vez la vuelta de los talibanes a Afganistán, y se están produciendo pues conflictos de este tipo que hacen que el mundo sea peor que hace 4 años, ¿no? Ahora, insisto, en el plano de la política económica seguida, poco va a tener que rascar Trump, porque ha sido la continuidad de su propia política económica y ya está, ¿no? Más o menos, ¿no? Uh-huh. José Luis. Sí, yo comparto básicamente lo que dice Garrica, es decir, si es que al final entre republicanos y demócratas tampoco hay tanta diferencia, o sea, esto no es como en Europa, ¿no? Entre un partido conservador y un partido socialdemócrata, es decir, no hay tanta diferencia, sobre todo en materia económica. Hay que ver que quien lleva las riendas es la Reserva Federal, de alguna manera, en la relación con el tema de los tipos, y está siendo seguramente, no sé si excesivamente prudente o no, pero incluso está retrasando las posibles bajadas de tipos porque la inflación no la acaban de controlar. Bueno, bien, pero que están 3,8, con una tasa de paro que está por debajo del 4%, y están especialmente preocupados. Es decir, hombre, aquí el problema de Estados Unidos es que ya pasó hace un par de años y hay cierto riesgo de que vuelva a entrar en recesión. Bueno, pues seguramente entra en recesión. ¿Por qué? Porque el consumo también, de alguna manera, se está construyendo. Es decir, pero el problema es que la gente en Estados Unidos hay una buena parte que vive bien, relativamente bien, y hay una parte que, como son muchos, numéricamente es importante, que no lo vive tan bien, ¿no? Pero bueno, bien, pero eso tiene que ver con situaciones relacionadas con la inmigración, tiene que ver con la falta de algunos mano de obra, y luego la situación también del cambio industrial, que tiene que ver con el tema de los aranceles, tiene que ver con la llegada del coche chino y sobre todo los coches eléctricos y la industria automovilística, ¿no? Recordar que Trump jugó mucho a ese tema de situaciones y diciendo que Detroit tendría que volver a recuperar el imperio que fue, etcétera. Bueno, yo creo que en este caso una política económica no va a llegar a tanto, y algo más, las relaciones internacionales seguramente sí, y luego es una cuestión de quién es como más norteamericano, ¿no? Es decir, que lo que se juega mucho en Estados Unidos es quién es más, es decir, quién soy yo, ¿no? Es decir, el tema de la sensación de país, y que este es mi país y yo lo saco adelante. Y luego no olvidemos, en el contexto institucional está el tema del petróleo, que ahí sí que sí, es decir, la situación medioambiental que Biden planteó y de alguna manera frenó algún tipo de avance con todo este tipo de situaciones, a Trump le importa un pimiento, ¿no? Por tanto, lo del fracking a toda marcha, producción de petróleo y gas barato, y a partir de ahí vamos a ver si colonizamos algún país que quiera crecer. Estoy pensando en la India y estoy pensando en dónde se vende el petróleo y dónde se vende el gas. Recordar que Biden nos prometió que llegaría petróleo, sobre todo gas licuado a Europa en cantidades industriales, y no ha llegado tanto, ¿no? Merino. Bueno, yo lo que sí veo es que aquí hay dos caras de la moneda, ¿no? Una es Trump y otra el resto de los Estados Unidos en cuanto a política se refiere. Creo que Trump viene a distorsionar el mundo de la política, da igual que estuviera en el Partido Republicano o en el Partido Demócrata, y eso es lo que por una parte a mí personalmente me inquieta, ¿no? Porque al final el hecho de que Estados Unidos no deje de ser o no sea, o haya temores de que siga siendo la locomotora y el faro mundial en cuanto a la economía, en cuanto al modelo social, en cuanto al modelo, me refiero,
de la democracia y tal, a mí me inquieta, ¿no? Porque quien viene detrás arreando, pues es China, ¿no? O sea que no, y los demás creo que estamos un poco lejos. Obviamente Europa, pero no nos olvidemos que al final somos un mecanismo balcanizable, con ciertos problemas internos, ¿no? Yo creo que la economía del mundo debe estar liderada por Estados Unidos. Eso implica también por meter los hocicos en la guerra, ¿no? ¿Y en qué guerra, no? ¿En qué situaciones? Bueno, yo creo que el tema de la guerra no nos apetece a nadie, no nos gusta a nadie, pero al final somos lo que somos, y somos quienes somos, estamos donde estamos y nos molesta el vecino siempre allá donde haya seres humanos, ¿no? Y tiene que haber pues el rol que juega Estados Unidos a nivel mundial es importante. Yo creo que no es desdeñable, y ahora mismo además no hay, digamos, otra potencia en el mundo que pueda liderar esa responsabilidad. Y ojo, hablo esto de los norteamericanos con el dedo puesto en la nariz, ¿no? Porque sabemos de dónde vinieron, quienes les ayudamos a independizarse, a quienes declararon una guerra que todavía creo que está resuelta, pero para mí quedaron muchas cosas en el aire. Pero hoy en día debemos de seguir creyendo en este país y apostando porque realmente juegue su rol de defensa del mundo, por lo menos el modelo occidental democrático, ¿no? Oye, ya que sacáis el tema de la guerra, de la situación geopolítica, hablaba también Donald Trump con Elon Musk de Oriente Medio. Hablaba de Irán, ahora que estamos en aquella parte del mundo a la espera de que se concrete esa respuesta de Irán que se podría llevar a cabo. Incluso hablan algunas voces desde Estados Unidos esta misma semana en respuesta a ese asesinato del líder de Hamas. Bueno, pues esto decía Trump sobre su relación con algunos países y el conflicto en Oriente Medio. Todas las cosas que se están viendo ahora, todo el horror que se ve en Israel, todos están esperando un ataque de Irán. Irán no estaría atacando, creedme. Cuando estuve allí, y lo digo con respeto, no quería hacerle nada malo a Irán, pero sabían que no debían andarse con rodeos. Irán estaba en quiebra porque le dije a China que si le compras petróleo a Irán, porque todo depende del petróleo, ahí es donde está el dinero. Si compras petróleo a Irán, no vas a hacer negocios con Estados Unidos. Y lo dije en serio, y dijeron que pasarían, no compraron petróleo. Otros países lo mismo. Si quieres comprar, no haces negocios con Estados Unidos. Garnica, ¿le temen más estos países a Estados Unidos si Trump está como presidente? ¿O le respetan más? Bueno, es que ese es el gran argumento de Trump. Antes lo decía, él cuenta que bueno, pues que el tiempo que estuvo en la presidencia, del 16 al 20, pues no se produjeron conflictos internacionales porque él no lo permitía. Y que fue eso, vamos, insisto en lo que dice Trump, lo acaba de decir, fue perder las elecciones de 2020 y entonces se pone en marcha Putin y invade Ucrania y se pone en marcha Irán y agrede a Israel. Insisto mucho en que no son los palestinos, que los palestinos casi no tienen nada que ver aquí. Los palestinos viven en un sitio que se llama Cisjordania, la inmensa mayoría, y no se han movido. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama Franja de Gaza, que es donde hay 2 millones de palestinos, que eso está controlado por Hamas desde el año 2005, hace 19 años, y se han instalado allí, y esto es un ejército privado de los iraníes. Igual que se han instalado en el sur del Líbano, que es otro país que no tiene nada que ver, o casi en esta guerra, pero allí está Hezbollah, que es otra milicia de proiraníes. Igual que en Yemen hay unos rebeldes que se llaman los rebeldes hutíes, que también son financiados y armados y están instruidos y dirigidos por Irán. Entonces la guerra es entre Irán e Israel, no nos equivoquemos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la realidad. Yo no sé si gobernando Trump, Putin se hubiera atrevido a invadir Ucrania como lo hizo, no lo sé. Putin dice que no, siempre, Trump dice que no, y además se recurre pues a argumentos de tipo económico, ¿no? Que a veces funcionan y a veces no funcionan, no lo sé, pero sé que es ahí donde tiene su caladero principal de votos. Y luego lo otro, y muy importante, es que en esta ocasión
no insista en que sus partidarios vayan a votar presencialmente y no usen el voto por correo. El voto por correo en Estados Unidos en las últimas elecciones supuso casi el 40% del voto emitido, y el problema es que Trump no recogió voto por correo y los demócratas sí, y entonces por eso Trump fue arrollado en las urnas, porque llegaban a los colegios electorales sacas con cientos de miles de votos recogidos por correo y todos por los demócratas, y eso fue lo que le hundió en los estados clave, ¿no? Y esto además era porque él era negacionista del COVID, de Trump, y entonces se consideraba que los partidarios de Trump no tenían que tener miedo al COVID y tenían que acercarse todos allí a las urnas a votar. Claro, estamos hablando de noviembre de 2020, en una de aquellas olas en las que morían miles de personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos partidarios de Trump fueron a votar, pero otros se quedaron en casa, ¿no? Y a estos nadie les recogió el voto. Entonces, yo creo que si subsana este problema del voto por correo, pues tiene las elecciones ganadas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Luego otra cosa, y es que, perdón, y acabando, por el sistema electoral americano no se trata de quien saque más millones de votos. Por ejemplo, Hillary Clinton sacó 5 millones de votos más en el año 2016 que Trump y perdió las elecciones. Allí se funciona con los votos electorales que van por estados, ¿no? Y tienes que sumar, creo que 270 votos electorales. Y si, por ejemplo, ganas en California, que tiene 55 votos electorales, aunque sea por un voto, los 55 votos electorales de California los recoges tú, ¿no? Entonces, esta peculiaridad del sistema electoral americano explica que lo que hay que contar es ver quién gana en cada estado y cuántos votos electorales aporta. ¿Tú qué piensas, José Luis? Bueno, vamos a ver, yo creo que esta situación de Trump, bueno, yo juega mucho de farol, etcétera, ¿no? Es decir, lo que está claro es que Irak, es verdad que con las sanciones en la venta de petróleo, pero todos sabemos cómo Irán estuvo vendiendo petróleo en la época de las sanciones y salían camiones directamente atravesaron la frontera y mucho de ese petróleo fue para la China, entre otras muchas cosas, ¿no? De alguna manera no legal, pero bueno, se hacía y todo el mundo puso la vista gorda, ¿no? Es decir, que al final está claro que el petróleo sí que mueve el mundo, pero bueno, está claro. Es decir, yo creo que el tema más de fondo es decir, si hay una situación de equilibrio, es decir, lo que Trump, a mí lo que me da cierto miedo es que, bueno, que te quiera convertirse de alguna manera en una defensa del orden social establecido, pero de pago. Es decir, cuando Trump llega y dice, oiga, esto de la OTAN está muy bien, pero señores, metan ustedes dinerito que yo no voy a poner más dinero, y el que quiera defensa que se la pague. Bueno, este es el tema de fondo y por tanto el orden habitual en el que vivimos en el mundo occidental, bueno, donde hemos delegado, no sé si para bien o para mal, nuestra defensa en Estados Unidos se cae. Europa no tiene un ejército para funcionar. En caso de un conflicto con Rusia, ¿quién nos va a defender? ¿Quién va a salir? ¿Los franceses? ¿Los alemanes? ¿Los españolitos? Venga, va. ¿Con qué? ¿Con los viejos CEMES que tenemos por ahí almacenados y que más de uno no funciona? No, digo, más allá de la industria armamentística, que en todo este tipo de conflictos también siempre gana. Pero bueno, dicho esto, a mí no me parece que no cambiaría. Yo creo que Trump juega mucho de farol, juega mucho, aquí es un arrogante, y a mí me da más miedo que un lado que este tío se le funda la pinza, ¿no? En un momento determinado, porque el riesgo que tenemos es que tanto Estados Unidos como Rusia, China, incluso Irán, se dice que sí que no, pero que lo tiene, son estas cosas que se llaman las bombas atómicas, que están ahí y que te puede producir en un momento determinado un auténtico desastre si a un tipo de esto se le va la pinza. Y lo que está claro es que Irán va a responder. ¿Cuándo va a responder? Cuando le venga mejor, está claro, y Estados Unidos está preparando para apoyar a Israel. El problema es que en esa zona el conflicto se puede extender mucho más de una cuestión entre las fronteras de Siria con Israel y los Altos del Golán, que no está reconocido internacionalmente como territorio israelí, y esto es una cuestión también que no es menor, pero que eso se puede extender a Yemen, se puede extender a toda una situación donde Irán entra abiertamente en guerra, y ya no es las milicias, sino ya sería una situación bastante más compleja, ¿no? Y eso obligaría seguramente a la OTAN y a tomar partido, ¿no? Porque lo que nos jugamos es mucho, ¿no? Si al final se cierra el Golfo, se cerrarse el Golfo quiere decir que se cierra el petróleo, Cierra tú, Gallino.
Bueno, aquí hay una cosa muy importante, que Trump no es político en su forma de ver la política, ni mucho menos. Es un empresario y está aplicando la lógica empresarial al mundo de la política, ¿no? Y ahí es donde a todos nos chirrea un poco, porque todos esperamos ciertas reacciones a ciertas acciones y al final pues aparece el político, ¿no? Y el político dice, vamos a ver, este no tiene un duro, el otro no sé cuánto, si le da dinero, no tiene dinero Irán para jamás. Pues entonces, si no hay dinero para jamás, aquí los puedo pillar por la parte de China mientras no le compren. Y bueno, y esa es la forma que tiene él de ver y de entender la política. A mí, pues, yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque cada uno a lo suyo, pero es lo que veo. Y el problema aquí es que hay una tensión, hay una base del problema que se llama Irán, China, Rusia y Corea del Norte. Bueno, pues que hay una serie de conflictos que qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con China, Taiwán? ¿Qué va a pasar con Rusia, Ucrania? ¿Qué va a pasar con Palestina, Israel? ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde tiene que haber un liderazgo occidental que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y que obviamente no tengamos entre nosotros follones internos, ¿no? Como el caso de cómo quién financia la OTAN, sino que nos pongamos al asunto. Y eso es lo que veo que está el problema geoestratégico, ¿no? Y eso es lo que va a mandar en la economía mundial. O sea, que al final la guerra y la economía van de la mano, ¿no? Y ahí es donde está el problema, pienso yo. Problema que tenemos con los jóvenes, el salario y la vivienda. Os lo planteo a la vuelta de publicidad. La tertulia capital. Silestone presenta la nueva serie Earthig, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthig, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthig fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthig, superficie mineral híbrida by Cosentino. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Philips, Nilfisk, AEG, Haier, Liebherr, Bissell y muchas más. El frigorífico, el horno, la aspiradora. Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional. Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica. Xiaomi, Asus, Lenovo, Canon y muchas más. Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas. Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento. Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Tertulia capital con Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana, con Juan Merino. Hablamos de los jóvenes, hablamos del sueldo de los jóvenes y de los problemas que tienen para irse de casa, para acceder, por ejemplo, a una vivienda. Informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, datos del año pasado, dice que el coste medio de la vivienda supera los ingresos de los jóvenes entre 16 y 29 años de edad. Cobran menos, 81 euros menos, que lo que les supone pagar el alquiler más las facturas del hogar. Estaríamos hablando de 1.131 euros entre alquiler y facturas, 1.050 euros de media netos que ganan esos jóvenes. Diferencia negativa de 81 euros. ¿Este problema a qué se debe? A que los jóvenes, Merino, empiezo contigo ahora que te he dejado antes el último, a que los jóvenes ganan poco, a que la vivienda está muy cara, a ambas cosas y, sobre todo, ¿cuál es la solución? Hombre, yo este dato la verdad que está muy distorsionado a lo largo de la geografía española. Yo pienso que aquí se refiere mayoritariamente a los jóvenes que están en Madrid, ¿no? Porque si te mueves de Madrid, pues la vivienda no vale 1.000 euros al mes, el alquiler, ¿no? Entonces, el salario al que se hace referencia de 1.000 euros al mes, pero que está por encima de ese importe. Yo lo que pienso es que sí es cierto que en las zonas tensionadas hay un problema de correlación alquiler de vivienda, joven, emancipación y tal, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay una altísima protección al joven, y el joven tiene un confort muy alto, ¿no? En torno al núcleo familiar y en torno a que se arriesga un poco. De hecho, en España tenemos un problema de emprendimiento, ¿no? Y de emprendimiento ya no solo me refiero al emprendimiento empresarial, sino al emprendimiento de salir, de buscarse la vida, de salir incluso de su área, ¿no? Donde viven sus padres o sus amigos, ¿no? Pienso que el joven de hoy en día le hace falta un poquito más de arrojo. Y pienso que ahí ha jugado un gran papel la subida del salario mínimo. Hay un problema en el mundo de la empresa, es que a un joven que entra en un convenio laboral en una empresa, en una actividad, ya está cobrando un sueldo alto, ¿no? En mi época, que tampoco hace mucho tiempo, pero sí hace ya más de 20 años, pues yo empecé ganando 50.000 pesetas, legalmente, vamos, ¿no? Y luego ya en un año o 2 años ya empecé a ganar 75.000, luego 100.000, luego 200.000, pero hoy en día no. Hoy en día el joven entra y ya sabes que son 1.300, 1.400, 1.200 euros mensuales, pero al tipo que tiene más experiencia le estás pagando 1.700, 1.800, ¿no? Entonces, al final tenemos ese problema en el mundo de la empresa, y eso yo lo que creo es que se administra regularmente, ¿no? Entonces ahí está el asunto. José Luis, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, vamos a ver, yo creo que estos informes que viene realizando este siguiente periódicamente el Consejo de la Juventud, y que publica siempre por estas fechas, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, bueno, refleja una realidad, ¿no? Que nos puede gustar, ¿no? Podemos intentar explicar. Hay una cuestión en España respecto a otros países, que estamos con una tasa abandonamos el hogar los jóvenes mucho más tarde con respecto a Europa, y si eso lo comparásemos con Estados Unidos, pues te echas a temblar, ¿no? Pero es una cuestión también de carácter cultural, y hay un entorno proteccionista, de entorno familiar en España, que es muy tradicional, y que por tanto esto de la gallina que recoge los polluelos, pues se ve, es decir, la familia crea un entorno de estabilidad, bueno, y la gente se va cuando tiene situaciones para poder irse, ¿no? Entonces, ¿ayuda a todo? Bueno, yo creo que es un conglomerado, ¿no? Si al final tú tienes que estudiar en una universidad que está al lado de tu casa y no te mueves, si al final quieres trabajar en la fábrica que está al lado de tu casa y no te mueves, hay cierta falta de riesgo, ¿no? No sé si es emprender o no, que decía Juan, pero
pero es así, ¿no? Mientras que en Estados Unidos a los 16 años te vas de casa a buscarte la vida o te echan, ¿no? Porque te vas a una universidad, pero que está fuera, que no es la que está en la de tu casa. Es decir, son situaciones muy diversas. Ahora, entramos en el tema económico. Hombre, el problema de aquí es que no sé si el salario mínimo o no, pero el salario más común de los mortales, el salario más común, que el que se repite más veces, está en torno a los 1.500. En el caso de un joven todavía baja más, ¿no? Sí. Puede estar en torno a los 1.100, 1.200. Hombre, los precios del alquiler es verdad que en las zonas tensionadas, Madrid, Barcelona, pero Valencia, Sevilla, vete a Baleares. Si el problema es que dice, bueno, ¿por qué no hay falta gente en la hostelería en Baleares? ¿Quién se va a trabajar allí? No hay si no hay un piso que alquilar. Claro, o sea, las cuestiones, pero fíjate que se pasa, bueno, nosotros conocemos gente que trabaja, ¿no? En el tema de los vuelos, o sea, el personal de cabina, donde a veces tienen que tener pisos alquilados para tropecientos e ir rotando, ¿no? Porque no hay manera de encontrar ni siquiera una plaza de hotel. Bueno, entonces me parece que el tema es mucho más complejo, ¿no? No es un tema solo, es un tema de dinero, tiene que ver la zona donde vives y tiene que ver de alguna manera con las perspectivas profesionales. Y el problema en España es que ese incremento que desde el que hablaba Juan de empezar cobrando poco y crecer mucho, aquí entras y poquito más y revalorización año a año y no hay grandes incrementos. Entonces, bueno, la gente se marcha fuera, hay mucha gente con talento, mucha gente se va fuera porque gana salarios más altos, jornadas más relajadas y tiene un nivel de confort de vida en Europa o en países de Centro Europa, y si te vas a un país nórdico no te digo más, que en España. Ya estamos viendo con los médicos, estamos viendo con ingenieros, estamos viendo precisamente con la gente más cualificada, y la gente menos cualificada, bueno, pues al final también es la que se acomoda en un momento determinado a vivir en un momento determinado de la subvención. Y ahí es donde entra el tema de la formación, entra la tasa de paro, entra el fracaso escolar, entra el sistema educativo, y el problema de la juventud es un problema, yo diría, multitarea, ¿no? Hay que abordarlo desde muchos frentes, empezando por el tema de la formación y empezando también por el tema de que no puede ser, ¿no? Hay que empezar a decirle a los chicos que tienen que abandonar el nido, pero ¿dónde se van? Ya. Entonces estamos yendo otra vez al tema de los pisos compartidos. Sí. Estas cosas tan bonitas que hemos pasado del coworking al co-housing, o como se diga ahora mismo, al co-living, ¿no? Que es lo que está de moda. Déjale a Garnica el último minuto, antes de irnos. Garnica, venga. Minutito que nos queda. Sí, no, bueno, este informe yo lo he leído con detenimiento y está exagerado totalmente los datos para adquirir tintes dramáticos y lo que lo decía Juan, o sea, comparan un salario mediano de un chico de 16 años con uno de 29 y sacan la conclusión de que es poco y digo, claro, que tendrá que ver un chico de 16 años que igual trabaja 4 horas con el permiso de los padres en algún trabajillo, con un tiarrón de 29 años que seguramente ya estará pues en los 3.000 euros al mes, ¿no? Entonces lo que hacen es ahí alargan mucho la serie para que la media le salga bajita y comparan seguramente pues eso, pisos de alquiler en el centro de Madrid con salarios medios nacionales que incluyen lo que se gana en León o lo que se gana en Asturias o lo que se gana en Canarias, ¿no? Y o sea, está muy exagerado. La verdad es que me ha decepcionado mucho porque lo he leído con detenimiento la información que da el periódico y me ha parecido que manipula mucho. Y luego lo otro es que no tiene en cuenta factores culturales, ¿no? Por ejemplo, el hundimiento de la constitución de parejas, que se refleja en bodas, sean religiosas o civiles, eso se ha hundido, ¿no? Y entonces, pues también mis compañeros lo marcaban. Mientras que alguien no se casa o no constituye una pareja, pues donde está mejor es en su casa con sus padres tocándose las narices, ¿no? Y realmente esto de los chicos y chicas que no quieren abandonar el nido, pues se convierte en una plaga, ¿no? Entonces hay cuestiones culturales que explican la falta, digamos, de emancipación hasta edades de, pues eso, de los 30, pasados los 30 años. Aquí lo dejamos, que me va a llegar ya al mercado, viene llamando a la puerta, a ver si tenemos un día tranquilillo, que vaya mes de agosto llevamos. José Luis Fernández Santillana, Gonzalo Garnica, Juan Merino, seguid disfrutando de vuestro descanso, lo que os dejen descansar, sed buenos. Buen martes. Gracias, Adiós. Rubén. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós.
MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que una vaguada fría termine de cruzar la península ibérica provocando chubascos y tormentas durante la mañana en zonas del nordeste. Al mismo tiempo, un frente atlántico comenzará a aumentar la nubosidad en el noreste, trayendo precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a través de Galicia y el Cantábrico. Durante el día se desarrollará nubosidad de evolución en muchas áreas del norte, este y Baleares, con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en montañas del norte y del nordeste, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo, especialmente en la Ibérica y los Pirineos. A últimas horas, estas condiciones podrían afectar los litorales de Tarragona. Es posible que algunas tormentas secas aisladas se presenten en la meseta norte. En Canarias se prevén intervalos nubosos y nubes de evolución en las islas montañosas, con la posibilidad de algún chubasco ocasional. En el resto del país, los cielos estarán mayormente despejados con algunas nubes altas y nubes bajas matinales que podrían formar nieblas en el Estrecho y Baleares. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. En 9 minutos abren las bolsas europeas, segunda sesión de la semana, que ha empezado con fuerza en Asia, sobre todo en Japón, subidón del Nikkei de Tokio que recordamos ahora mismo, y todo apunta a que aquí en Europa vamos a tener también una apertura alcista. Futuro del IBEX 35, ¿cómo viene hasta ahora? Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén, pues con subidas para un IBEX 35 del 0,54%, recordemos, va a arrancar desde los 10.646 puntos, ayer cerraba prácticamente sin cambios, plano en una sesión de rangos muy estrechos, con muchas oscilaciones entre el rojo y el verde en el IBEX. En el resto de plazas europeas, hoy también apunta a una jornada de indefinición en las bolsas, la falta de volumen típico de agosto, la falta de referencias macro y empresariales en Europa y los inversores a la espera del dato de IPC del miércoles en Estados Unidos. Decimos falta de referencias, aunque aquí en España vamos a tener el INE. Va a publicar dentro de unos minutos el dato definitivo de inflación del mes de julio. Recordemos que el preliminar, el avance, mostró una moderación de los precios hasta el 2,8% en Alemania. A las 11 vamos a conocer el índice ZEW de confianza inversora. Y por si fuera poco, hoy tenemos también en el plano corporativo mejoras de recomendación para Banco Sabadell y para Unicaja. También muy atentos al Tesoro Público Español, que subasta letras a 3 y 9 meses, y la prima de riesgo española, que está en los 85 puntos básicos, y la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,07%. El resto de futuros, ¿cómo vienen, Pedro? Pues en positivo, Rubén, tenemos al CAC 40 sumando ahora en preapertura un 0,37%, el DAX Etra alemán 0,43%, el Eurostoxx medio punto porcentual. Hoy teníamos, lo decía ahora Manuel, el índice CIU de confianza en Alemania a las 11 de la mañana. El Banco de Inglaterra emite hoy Treasury Gilt a 15 años. Además, conoceremos mañana su dato de IPC en Reino Unido. Hoy tenemos tasa de paro. La tasa de desempleo del Reino Unido cayó al 4,2% en junio, por debajo del 4,4% de mayo, y las expectativas, que eran de un 4 hasta un 4,5%. Esto ha movido el precio de la libra. Toda la jornada por delante en Europa y de momento en Asia la sesión concluye con signo mixto, con lo más destacado el repunte del Nikkei de Tokio. Ha crecido un 3,5%, más de 1.000 puntos cosechados en esta madrugada. Números verdes para el Kospi surcoreano y para el Hansen de Hong Kong, aunque las subidas son moderadas. Tímidos descensos hasta ahora para el índice de Shanghai. Y mirando ya a Wall Street, parece que van tomando fuerza los futuros sobre el Dow Jones, avanzando ya un 0,3%, prácticamente el mismo porcentaje para el S&P 500 y algo superior en
en torno a medio punto porcentual, es lo que augura el futuro sobre el sobre el tecnológico Nasdaq. Muy importante la evolución de las materias primas, se deprecia, cae hasta los $81,9 el barril de crudo Brent de referencia en el viejo continente, y el futuro sobre el West Texas, el crudo de referencia en Estados Unidos, $79,77. Esta madrugada hemos visto cómo el dólar se ha revalorizado frente al yen hasta las 147,9 unidades, y también vemos cómo el euro hoy sí pierde terreno frente al billete verde, dólar 0,936. Pablo García, director de Iberconsa Favalue. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Rubén. Tal y como estábamos la semana pasada con los nervios a flor de piel, con el VIX de volatilidad disparado, tal y como estamos hoy, pues ha cambiado mucho el cuento. Leía esta mañana un artículo del profesor Manuel Hidalgo en el diario 5 Días que decía la recesión más corta de la historia. Pues más o menos estamos así, ¿no? Bueno, llevamos entonces varias recesiones cortas en 5 años, ¿no? Porque se han previsto muchísimas, ¿no? La verdad es que hoy es martes y 13, así que no cantamos victoria, y hay una calma tensa a la espera de estos datos de inflación que a priori deberían seguir con esa senda de desinflación que hemos estado viendo. Es verdad que el VIX se ha ido a 20,71 cuando habíamos tocado, pues yo creo que fue el tercer récord histórico, que fue muy sorprendente, y no tanto por la macro y la micro como se está hablando. Aquí hubo pues como suele pasar, ¿no? Con los movimientos de las divisas, en el caso del yen dólar, pues que provocan cambios muy repentinos y con muchísimo volumen. Porque la micro, bueno, es que vamos a cerrar el segundo trimestre en Estados Unidos con un Standard & Poor's creciendo los beneficios un extraordinario 12,4%, con ventas creciendo un 5,3%, y con unas expectativas que se han superado en el 78,2%. El caso europeo no es tan obvio, porque los beneficios tan solo suben un 3,8%, con las ventas cayendo, y digo bien, cayendo un 0,3%. Así que la desaceleración está ahí. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, porque creo que la desaceleración ha sido forzada por esos tipos que, bueno, no olvidemos, parece mentira, ¿no?, que tengamos que repetir esto, pero todavía estamos en máximos de 23 años en Estados Unidos, y todavía no se han tocado los tipos, y las expectativas de recortes es verdad que siguen ahí, pero desde hace un par de semanas que hablamos de casi un 95% del consenso, que hablaba de recortes de 50 puntos básicos para el 18 de septiembre, ya vamos por el 45%. O sea, que va a haber recortes, pero quizá no tan impresionantes como se ha destacado en las últimas semanas. Un minuto antes de desconectar, abrir el mercado y luego volvemos contigo, Pablo. ¿Qué te ha parecido el homenaje? Otro más de un 3% de subida del Nikkei de Tokio. Bueno, que está siendo ya, digamos, un índice chicharro, ¿no? Porque después del menos 12,40, del más 10 y pico, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, claro, tenemos al gobierno que lo que está haciendo es, si el mercado te dice sí, pues yo digo sí, o si el mercado te dice no, pues yo digo no. Es decir, que el vicegobernador cambie su política monetaria porque vea esa volatilidad de los mercados, a mí no me da tranquilidad a corto plazo, pero me la quita a medio largo plazo. Pablo García, de Iberconsa Favalue. Vamos saliendo al mercado, hablamos contigo 9:15. Te pregunto por el dato de IPC que vamos a conocer enseguida aquí en España en 3 minutos, y también por el que vamos a conocer mañana en Estados Unidos, para ver cuánto de importante es y cómo lo va a recibir el mercado. ¿Qué se espera allí? Pablo, hasta ahora. Gracias. Muy bien. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.